En esta oportunidad, siguiendo con la materia de estudio, vemos una institución súper importante que es la usucapión, que es el antecedente de nuestra prescripción, una, eh, una institución jurídica de la más alta relevancia. Bueno, la prescripción la van a analizar en derecho civil, pero es una situación que está todos los días en boga. Ahora, a propósito de los abusos sexuales, se está analizando, bueno, ¿cuánto fue el término de prescripción? O sea, hablan de la prescripción extintiva, pero también muchos se emplea también para la prescripción adquisitiva. Yo tengo un par de juicios o regularización de bienes raíces en materia civil y estamos alegando la prescripción adquisitiva. Y la prescripción adquisitiva nace de un concepto general que es la usucapión. Vamos viéndola desde el punto de vista romano. La prescripción, que es cuyo antecedente es la usucapión, aparece definida en el artículo 2492. 2492. ¿Será necesario decir que hay que aprendérselo a memoria? No, hay que aprendérselo a memoria. Profesor, ¿y cuándo lo va a exigir? El día de mañana que tengamos el examen final, presencial, así cuando ya estemos ahí en la duda de una respuesta, si lo aprobamos, le ponemos un 5, le ponemos un 6, le ponemos un 6, un 7, a lo mejor una definición sirve. No quiero dejar pasar esta oportunidad para señalar la importancia de que al menos manejen en el código, sepan dónde están estructuradas, lo que se llama geografía de código, saber dónde están las normas. Sugerencia metodológica. En algún momento de sus estudios de pregrado o incluso de posgrado, cuando tengan la duda con respecto a cómo enfrentar una institución, entre lo que señala la doctrina y lo que señala la ley, váyanse primero y estudien la ley. La ley primero es lo que señala el artículo, y luego el artículo empiezan a ver la doctrina, pero primero apréndanse lo que señala la ley. Y si no se lo aprenden de memoria, por lo menos asimilen el concepto y sepan dónde ubicarlo el día de mañana que lo tengan que utilizar en forma práctica. Bueno, ahí está. Habla de la prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva. Bueno, ahí está extintiva. Sigamos. La prescripción extintiva produce la extinción de las acciones y derechos ajenos y se incluye, por ende, entre los modos de extinguir las obligaciones. Tenemos que ver los modos de extinguir las obligaciones cuando lo veamos. Bien, no sé cómo habrá quedado grabado esto porque se me anduvo cortando la comunicación, pero va. El profesor Petit trata la usucapión en el párrafo 197. Y dice que es la adquisición de la propiedad por una posesión suficientemente prolongada y reuniendo determinadas condiciones. El justo título y la buena fe. Eso es lo que dice el profesor Petit. Vamos a hacer otro análisis de la usucapión. A ver si es un poquito más simple. Porque todos los manuales y los libros lo tratan en forma distinta. Bueno, ahí está el concepto de lo que es la usucapión. Vamos a tratar de seguirlo acá. Se trata de una institución conocida por los romanos desde las 12 tablas. Hay algunos conceptos que se derivan de la institución original de la usucapión, como es la prescripción longi temporis, y después otra institución que tiene otro nombre, así que tengan cuidado, pero ya en la época posclásica. En la época arcaica, en la época clásica, solamente se conocía la usucapión, y la prescripción longi temporis, que la vamos a ver, es una especie de prescripción, pero que señalaba que se utilizaba como excepción. Cuidado con eso, vamos a ver. Las dos formas
de prescripción adquisitiva, usucapión y prescripción longi tempori. La prescripción que se refería a una prescripción aplicada a los fondos provinciales se fusionaron en el derecho justinianeo, configurándose como una institución unitaria. Así que, si bien nuestro estudio va a descansar en la usucapión, de reojo vamos a ver esta prescripción longi temporis. Aquí hay otro concepto más de usucapión. Por la usucapión se adquiría la propiedad civil de las cosas, ¿no? De tal forma que lo estamos estudiando como modo de adquirir, modo de adquirir. En lo que respecta a las personas, está limitada al ciudadano romano. Podían adquirir la propiedad adquiritaria, la propiedad civil, de las cosas poseídas en nombre propio y de buena fe, y la de aquellas sobre las cuales se ejercía una propiedad pretoria o bonitaria. ¿Se acuerdan cuando vimos la propiedad bonitaria? El reconocimiento del derecho de usucapión, en este último caso, en la propiedad pretoria o bonitaria, tenía la finalidad de corregir la situación jurídica existente, transformando la propiedad bonitaria en propiedad civil o quiritaria. O sea, ya tenemos como antecedente que la usucapión es un modo de adquirir que viene a corregir una situación en un primer momento anómala, ¿eh? Anómala, que no permitió por las vías normales consolidar el derecho de dominio del propietario. En un principio fue limitada a las cosas mancipli, ¿no? Pero después se aplicó a las cosas nec mancipli para cualquier estado posesorio necesitado de protección jurídica. Quedaban excluidos, sin embargo, los fundos provinciales. ¿Recuerdan lo que son los fondos provinciales? Que no eran susceptibles de propiedad quiritaria. ¿Mm? Y aquí está cómo se va incorporando otro tipo de prescripción llamada la prescripción longi temporis, ¿ah? Para la propiedad de los fondos provinciales. Con esta prescripción, el poseedor de los fondos provinciales no llegaba a ser propietario, pero podía rechazar con una excepción de prescripción la reivindicatio o la acción reivindicatoria intentada por el dueño de la cosa, pero era referente a los fondos provinciales, que posteriormente esta figura de la prescripción hacia los fondos provinciales, que era una situación excepcional por cuanto por los fondos provinciales no se podía adquirir la propiedad, que era la función de la usucapión. Después, posteriormente con el tiempo, fue asimilada para ciertos aspectos de tipo usucapión. Pero fíjense, ya hay una limitación, que la prescripción longi tempori se requería un mayor tiempo de posesión, de 10 o 20 años, siempre que las partes estuvieran en una misma provincia o en provincias distintas. Ya esto lo vamos a estudiar. Evolución. Seguimos tomados de la mano con la usucapión y la prescripción longi tempori. Coexistieron en el periodo clásico hasta que desaparecía la distinción entre fondos itálicos y fondos provinciales, constituyeron un solo instituto. O sea, ya tenemos como primera idea que la usucapión es un modo de adquirir el dominio para solucionar una situación anómala en un principio, pero que al mismo tiempo, para ciertas cosas que era imposible adquirir el dominio, como por ejemplo los fondos provinciales, sí se habilitó la institución original de la prescripción, de la usucapión, perdón, a los fondos provinciales con lo que se llamó la prescripción longi tempori, pero que ya adelantamos, o se puede inferir de lo que hemos señalado, que tenía otros requisitos. Entre otros requisitos que hemos dicho, el tiempo de posesión. ¿Cuál es el tiempo de posesión de los bienes muebles? Para 1 y 2 años, ¿se acuerdan esto del periodo del primer semestre? Pero aquí, ya en el derecho justinianeo, tranquilo, que lo vamos a ir desarrollando con calma y un poco más sistematizados los recursos. Ahora o sea, los requisitos, ahora estamos haciendo como un preámbulo, ¿no? Se produjo después a los 3 años. Estamos en el aperitivo. Para la prescripción de los inmuebles se reservó el nombre de prescripción, o sea, se fijan. La usucapión que
coexistió en una primera etapa con la prescripción longi temporis para los fondos provinciales, posteriormente se reservó ya en la época de Justiniano para los inmuebles la prescripción longi temporis. Y la usucapio se dejó para los muebles. Pero esto ya en la época de Justiniano. ¿Y dónde nos vamos a detener fundamentalmente? En mayor parte en la época clásica, pero también tenemos que, sin duda, tocar la evolución de la institución, porque sí, parte como usucapión, la idea es cómo llegamos a la actual prescripción, pero solamente vamos a ver la prescripción adquisitiva. Cosas susceptibles de usucapión. Lo señala el profesor Petit, párrafo 199. Si les parece, le vamos a dar una pequeña lectura. Señala el profesor Petit. De las cosas susceptibles de usucapión. En principio, la usucapión es aplicable a todas las cosas corporales susceptibles de propiedad privada, bien fuese mancipi o nec mancipi. Aquí tenemos, fíjense, la regla general. Todas las cosas corporales susceptibles de propiedad privada, bien fuesen mancipi o nec mancipi. Por el contrario, no es aplicable, y aquí empieza una selección. Primero, a las cosas que no pueden entrar en el patrimonio de los particulares, tales como las cosas divini iuris, las cosas públicas, el hombre libre. Segundo, ¿qué no puede entrar, no puede ser susceptible de usucapión? Lo que ya hemos dicho, los fondos provinciales, de los cuales no podían ser propietarios los particulares. Les recuerdo que a propósito de la prescripción longi tempori, no actuaba como modo de adquirir la propiedad, porque no se podía adquirir la propiedad de los fondos provinciales. Había como una especie de ficción de propiedad, pero propietarios no se hacían. Y se utilizaba como una excepción. Tercero, que otras cosas no pueden ser susceptibles de usucapión. A las cosas para las cuales la usucapión estaba prohibida por la ley, de cuyas prohibiciones son estas las más importantes. La ley de las 12 tablas prohibía usucapir las cosas robadas, las res furtivaes. Esta disposición fue confirmada por una ley atinia hacia el fin del siglo VI. La prohibición que debió aplicarse desde luego al ladrón, propiamente dicho, se tornó superflua para éste al ser precisadas las condiciones de la usucapión, puesto que siendo de mala fe, no podía usucupir. O sea, ya nos está adelantando que uno de los requisitos de la usucapión es la buena fe. Pero ella resultó de utilidad contra los terceros adquirentes de buena fe de la cosa robada. Purgado este vicio, la cosa robada volvía a ser susceptible de usucapión al ser recobrada por su propietario como cosa de su pertenencia. Otra prohibición, cosas que no pueden ser susceptibles de usucapión. La ley de las 12 tablas prohibía también la usucapión de las res mancipii pertenecientes a una mujer bajo tutela de sus agnados, a menos que ella misma lo hubiese entregado con la autoridad de su tutor. Y ahí están más o menos las cosas susceptibles de usucapión y las cosas que bajo ninguna circunstancia podían ser usucapidas. ¿Dónde aplicamos la usucapión? Acá, vamos a ver. Procura el dominio equitario a quien tiene una cosa solo como poseedor de buena fe y con justo título, por ausencia de formalidades en el modo adquirido. Y un ejemplo, la tradición de una res mancipi. ¿No nos queda claro? Leamos al profesor Petit, 198, párrafo 198, que señala solamente dos casos de aplicación. En el punto número 1, procura el dominio equitario, el dominio civil, a quien tiene una cosa in bonis, o sea, en su poder. Cuando se ha querido adquirir una cosa mancipi y solamente se tiene recibida la tradición del propietario, es decir, la entrega, pero no se ha hecho la emancipación, se la tiene in bonis. Pero si se la posee durante el tiempo requerido, es decir, 2 años para un inmueble y 1 año para un mueble, se llega a ser propietario civil, como si se la hubiese adquirido por emancipación. Una posesión pública y suficientemente prolongada, completa de este modo, lo que la tradición tenía de insuficiente para transferir la propiedad a una cosa mancipa.
La usucapión producía el mismo efecto en todos los demás casos en que se era propietario o unitario. Ahora, ojo con la usucapión, porque muchas veces me ha tocado que se confunde la usucapión y lo limitan exclusivamente a la compraventa. Y no es así. O sea, perfectamente se puede usucapir una cosa donada. Y aquí vamos a ver posteriormente en la época de Justiniano que señalan, ya delimitan las distintas causas de usucapión. Pero solamente a modo ejemplar, porque señalan una causa común. Vamos. Segunda utilidad. ¿Has adquirido al poseedor de buena fe que ha recibido una cosa mancipio en el mancipio? De una persona que no era propietaria o no tenía poder para enajenar. Por ejemplo, yo recibo mi perrita Aramis de número en egidio como regalo. Me regala, porque el jurista Rodrigo Arias se va a casar. Entonces, de regalo, me dice, quiero regalarte para tu matrimonio tu perrita, la perrita Aramis. Bueno, pero fíjense, pero Numero Ejido no era el propietario. Entonces, bueno, y yo estaba convencido que sí lo era, que me lo estaba regalando. ¿Era un poseedor yo? ¿Transformo un poseedor de una? ¿Me constituía un propietario? No. Entonces, como es un bien mueble, voy a hacerme propietario a través de la usucapión con el tiempo de posesión de un año, sin perjuicio de los otros requisitos. La buena fe y el justo título. Dice el profesor en el número 2 del párrafo 198, que hay que leerlo porque hay que asimilarlo, ¿no? Haz adquirir la propiedad al poseedor de buena fe que ha recibido una cosa mancipi o nec mancipi de una persona que no era su propietario o no tenía poder para enajenar. No hemos dicho nada porque estamos leyendo la diapositiva. Al fin de 1 o 2 años de posesión, dice, al fin de 1 o 2 años de posesión, ya se ha hecho propietario. Esta segunda aplicación de la usucapión parece más difícil de justificar, por cuanto tiene por fin despojar al verdadero propietario. Pero fíjense, aquí hay una de las finalidades de la aplicación, o el fundamento, es castigar al propietario negligente, al que no cuida sus cosas. Dice, pero el interés privado de un propietario negligente debe ceder aquí a consideraciones de orden público. O sea, bueno, preocupa, bueno, uno va a usucapir, se va a ser propietario por el transcurso del tiempo de buena fe, pero ¿qué pasa con el propietario? O sea, ¿lo dejamos indemne? Importa en efecto que la propiedad no permanezca largo tiempo incierta. Este es uno de por qué nace como institución la usucapión. La usucapión pone término a esta incertidumbre. O sea, una cosa, pero ¿quién va a ser el dueño de esta cosa? Hay una incertidumbre, no. Aquí, desde el derecho romano hasta el día de hoy, lo que se trata de evitar es la incertidumbre de la propiedad. Entonces, la usucapión pone término a esta incertidumbre y no consagra, por otra parte, el derecho del poseedor de buena fe, sino después de haber expirado un plazo suficiente para que el propietario pueda buscar y recobrar la cosa que le ha sido quitada. Me gustaría mucho que leyeran esto. Por otro lado, es útil al propietario mismo, porque estableciendo que ha poseído con las condiciones y durante el tiempo requerido para usucapir, puede probar cómodamente su derecho de propiedad. Lo que sin este recurso le sería bien difícil. Está muy bien escrito este párrafo. Tercera, aquí todos los manuales se regocijan con este término. Evita la prueba diabólica. O sea, probar que uno ha adquirido de un propietario, ¿no? Si no existiera la usucapión, quien adquiere por un modo derivativo deberá acreditar que todos sus antecesores fueron dueños de la cosa. O sea, muchas veces, incluso para iniciar la acción reivindicatoria, cuesta mucho probar cómo uno ha sido dueño. Y es más fácil probarlo a través de señalar que se ha poseído los inmuebles por 2 años o los muebles por 1 año. O sea que se ha cumplido el tiempo de usucapión. A eso se refiere. A eso se refiere. Hay que tener cuidado con esto, con la usucapión. Pero insisto, este tercer caso de aplicación es justamente porque cuesta
Cuesta mucho probar la calidad de propietario. Es más fácil probar la acción de, probar, perdón, la condición de poseedor. De poseedor. ¿Y cómo? A través de los usucapión, de que se ha poseído por el tiempo requerido. ¿Cómo probar que soy propietario? Sí, porque lo adquirí a Número Elegido, que fue propietario. Y él a su vez se lo adquirió a Ticio, que también había sido propietario. Bueno, pero todos han sido propietarios realmente, todos han sido reales propietarios, han sido poseedores de malas fe. Bueno, bien, la prueba, la prueba diabólica. ¿Eh? Dice la profesora Gina, dice, evita la llamada prueba diabólica, dice, ya que si no existiera esta institución jurídica, el dueño de una cosa que la adquirió por un modo derivativo para poder acreditar su dominio, debería remontarse, perdón, en una escala interminable hacia atrás, estableciendo que todos sus antecesores en el dominio de la cosa eran dueños de la misma, hasta el principio de la historia, lo que es desde luego imposible. El fundamento de la institución de la usucapión es la seguridad jurídica, o sea, no repugna al derecho que una propiedad o una cosa que es incierto respecto a quién es el dueño, por las consecuencias jurídicas que trae. O sea, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el dueño que puede ejercer sus derechos de protección o otorgar derechos reales sobre esa cosa que es de su propiedad? Tenemos que tener claro quién es el propietario. No puede permanecer incierto. Entonces, si pasa el tiempo, vamos a determinar quién es el propietario. Si es que pasa el tiempo y además se une la negligencia del verdadero propietario que no ha agotado las instancias para recuperar la cosa que o que ha perdido, o que la ha prestado y no se la han devuelto, etc. Pero ese es el fundamento, seguridad. Finalidad, regularizar una adquisición viciosa, como por ejemplo, eso que de la propiedad unitaria, en el sentido de adquirir mi caballo Saratoga o mi carruaje Sócrates, que está destinado a tirar la yunta de bueyes, sin emancipación, simplemente por una tradición, es decir, la entrega. Vamos a ver los requisitos de la usucapión y características en la distinta época para hacernos una idea de cómo fue evolucionando esta institución sin llegar a lo que es el día de hoy, porque ya después de Roma pasó mucha agua bajo el puente, ¿no? En una primera época bastaba el uso de las cosas y no la posesión. Desde la época clásica se exigió posesión, con todo lo que, con todas las consecuencias que traía ese concepto, ¿no? Desde las 12 tablas, este uso y más tarde posesión duraba 1 año para las cosas muebles y 2 años para las cosas inmuebles. El adquirente debía ser ciudadano romano latino o peregrino con el jus comercio. En un principio, la usucapión se aplicaba a todas las cosas corporables susceptibles de propiedad privada. En principio solo res mancipi, posteriormente bien fueran mancipi o nec mancipi. Eso era en la época clásica, en la época arcaica. Época clásica, que es la parte interesante. Se requería en primer lugar una justa causa, o sea, tenía que haber una venta, o sea, yo tenía la cosa porque me la habían donado, porque me la habían entregado en dote, porque me la habían entregado como forma de pago, o sea, una justa causa. O sea, en otras cosas no me la había apropiado indebidamente, o sea, no me la había robado, por ejemplo. El robo o el hurto, ¿no? Era como antítesis de este requisito, porque así no podía usucapiarlo. Entonces siempre tenía una justa causa, o sea, un justo título. Todo acto jurídico válido es un derecho que implicaba en el enajenante la intención de transferir la propiedad y en el adquirente la hacerse propiedad. Justa. Segundo requisito, la buena fe. Creencia errónea en considerar al transferente verdadero dueño de la cosa. O sea, me regalaron la perrita Aramis NN, pero NN no era el propietario, o sea, me regaló una cosa que no era de él. ¿Ah? Pero yo estoy seguro que sí, yo no sabía. No sabía que le había gustado. No sabía que se la habían prestado y que me la había regalado. O sea.
Yo no sabía, ¿no? Yo estaba convencido de que él era el propietario, que era el dueño. O la conciencia no lesionar el derecho ajeno con la entrada en posesión de la cosa. O sea, me encontré una cosa, por ejemplo, una red delictiva, pongamos así, una cosa abandonada. Y una cosa, un mancipia abandonada, una perrita aramis, pero nadie reclama. Bueno, y yo voy preguntando, ¿y quién es el dueño de la perrita? Nadie me dice. Y me quedo con mi perrita. Soy poseedor de buena fe, o sea, hice una serie de acciones para quedarme en definitiva con mi perrita aramis. Además que la buena fe se presume. Bueno, la buena fe se aprecia al momento de la adquisición de la posesión. ¿Qué significa? Que a lo mejor me regalaron la perrita y por NN, que no era el propietario, pero yo estaba convencido que era el propietario, pero después supe que no era. Y aún sí la mantengo. Ya dejo de estar de buena fe, ¿ves? Pero la buena fe se considera cuando, del momento de la adquisición. Esto es el momento de entrar en posesión de la cosa. Y la buena fe se presume. Por lo tanto, quien alega la mala fe debe probar que falta la buena fe en el poseedor. En cambio, el título no se presume y debe probarlo el que posee y está en vías de uso. Tercer requisito, la posesión durante el tiempo fijado. Debía ser continua. 1 año para los muebles, 2 años para los inmuebles. Pero tiene que ser continua, no puede ser interrumpida. ¿Ah? ¿Qué pasaba, por ejemplo, si yo era dueño de un pedazo de tierra? ¿Ah? Era poseedor de un pedazo de tierra y de repente venía, no sé, una lava y una erupción de volcán y me cubría completamente el fondo. El fondo desaparecía durante ese tiempo. Y yo era poseedor de buena fe, pero no era propietario todavía. Bueno, podía seguir, se podía seguir contando el tiempo de posesión así como un ejemplo, así medio burdo, pero vean. Y aquí tratamos el tema de la interrupción y suspensión de la posesión. O sea, este plazo de 1 año o este plazo de 2 años para las cosas inmuebles podía interrumpir, o sea, no necesariamente, o sea, la exigencia era que fuera un periodo continuo, pero podía, fíjense, interrumpirse. Y había lo que hoy se llama la interrupción civil y natural. Ahora, esto de la interrupción solamente señala el profesor Petit, como lo vamos a ver, que en Roma solamente existía en un primer momento la interrupción natural. natural. Veamos. La interrupción natural es aquella en que el poseedor no puede ejecutar actos posesorios. Vale decir, consiste en un hecho que por su naturaleza material impide a la persona seguir poseyendo. Ejemplo, puede ser el caso en que el poseedor de un predio es privado del acceso al mismo porque se le inunda totalmente por largo tiempo. En el derecho romano, esta clase de interrupción hace perder el tiempo de posesión y una vez recuperado el plazo debe empezar a contarse de nuevo. Interrupción civil. Es aquella en que el poseedor es demandado por el verdadero dueño, quien sale de su inactividad e interpone algún recurso procesal en su contra con la finalidad de recuperar la posesión. Con justicia no se producía en el momento de la litis contestas, o sea, se interrumpía civilmente, ya no se podía seguir contando el tiempo. O sea, si yo veía, por ejemplo, por decirle que yo era dueño de mi perrita Aramis y se la presto a Ticio, y Ticio se la entrega, se la regala a NN sin saberlo. Y yo empiezo, y le presto a Ticio mi perrita Aramis por 1 año. Y al mes de tener Ticio se lo regala a NN. Y NN está de buena fe porque está convencido que Ticio era el propietario. Entonces, NN empieza el tiempo de usucapión. Pero yo digo, un momentito. Entonces, contra NN, que tiene actualmente la perrita, yo inicio una acción reivindicatoria. Al iniciar la acción reivindicatoria, y ya en el momento, hasta el litis contentazio, se produce la interrupción. O sea, Ticio deja de usucapión, de mantenerse, de adquirir la cosa por el transcurso del tiempo de la posesión.
se interrumpe el tiempo de la posesión y va a tener que volver a contarse el plazo de la usucapión para que llegue a ser propietario de mi perrita Aramis. Es interesante acá lo que señala el profesor Petit con respecto a la interrupción, a cuál interrupción era la que constaba en el derecho. Dice, el derecho clásico, que estamos viendo, acuérdense los requisitos a propósito del derecho clásico, dice, el derecho clásico no admite, esto está en el 206, ¿eh? El derecho clásico no admite más que la interrupción natural de la usucapión. Es decir, la que resulta de la pérdida de la posesión, sea que el poseedor la haya abandonado voluntariamente o que se le haya hecho perder o que se la haya hecho perder un caso de fuerza mayor o que haya sido desposeído por un tercero. Si en este último caso se hace devolver la posesión por medio de interdicto, no hay menos interrupción. Pero la usucapión agrega, ya en el último párrafo, dice, no está interrumpida cuando el verdadero propietario ejerce contra el poseedor la acción reivindicatoria, pues continúa y puede terminarse durante el proceso. Si el demandante, hecho de esta manera propietario, concede a terceros derechos reales sobre la cosa, bueno, ahí se está poniendo un poquito ya, está hilando más fino. Estos derechos son válidos y oponibles a terceros. Pero esto no significa que el demandante sea ganador en el proceso, porque el juez debe apreciar los hechos en el día de la litis contentiosa. Si en tal momento, en la litis contentiosa, el demandante era un propietario, debe triunfar, a pesar de la usucapión. Cumplía más tarde. El demandante deberá, en efecto, por orden del juez, restituir la cosa al demandante y además obligarse a indemnizarlo en razón de los derechos reales que ha podido ceder válidamente a terceros. Bueno, ahí ya entramos ya, la verdad las cosas, seamos honestos, aquí entra a hilar un poco más fino el proceso. Pero quedémonos con estos conceptos de interrupción natural e interrupción civil. Suspensión, aquí está la suspensión. Oigan, y temas que están hasta el día de hoy en boga. Tiene por objeto favorecer a los incapaces que no pueden defenderse por sí mismos. Se parece a la interrupción, pero se diferencia en que no hace perder el tiempo, porque acuérdense que la interrupción, si había un momento de interrupción para ejercer actos posesorios, había que contarse de nuevo el plazo. Aquí no. Aquí solamente se suspende. Solo interrumpe el curso de la posesión y liberado el obstáculo se continúa la posesión por el tiempo que... Aquí, ¿qué es lo interesante? Los ejemplos, pues. Los ejemplos. O sea, perfectamente el profesor para el certamen podría decir, deme una situación hipotética de interrupción natural, de interrupción civil y de suspensión de la posesión. Naturalmente no se las voy a contestar ahora. ¿Quién se las tiene que contestar? Ya empiezan a preguntarle a Camila. Camila, y ustedes manden el ejemplo. Camila, ¿sabe que me da el profesor? Me dijo, habló de la interrupción natural, civil, no entendí nada. A ver, lo que yo entendí es, por ejemplo, si yo tengo mi perrita Aramis y se me pierde la perrita Aramis y la recobra, no sé, pues, y la veo después que la tiene NN, la tiene NN. ¿Cuándo habría, por ejemplo, interrupción natural de la pérdida de mi perrita Aramis? ¿Cuándo habría una interrupción civil? ¿Tengo que demandar a la NN? ¿Y en qué caso de la pérdida de mi perrita Aramis habría interrupción natural? Por ejemplo, si me la sustraen bandidos, ¿esos bandidos podrán tener tiempo de usucapir y podré, mientras tanto, yo interrumpir la usucapión? Porque esa es la idea. Yo, como propietario, voy a tener el deseo de interrumpir la usucapión de terceros que tienen mi cosa de mi propiedad para que vuelvan a contar el tiempo y, mientras tanto, yo recuperarla. O sea, ¿cuándo va a ser suspensión? Ejemplos. Ejemplos. Vamos preguntando a Camila. Ocupemos a nuestra ayudante. Pero pónganle ejemplo, muchachos. Piensen. Que no sé. Oigan, googleen. Google. Ejemplo de suspensión civil. Ejemplo de interrupción natural. Ejemplo, no sé.
Y le ponen, y va a aparecer todo, si todo está escrito. Pero busquen. Sigamos. La susexio y acceso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es responder a la pregunta, bueno, y si yo adquiero una cosa y esa cosa que yo adquiero del que me transfiere o que me la regala la cosa, no era propietario, era poseedor, y ya tiene un tiempo de poseedor y va a adquirir la cosa por su camión. Lleva, por ejemplo, una cosa Vancipi, lleva, o perdón, un fondo lleva de tiempo de posesión 1 año, pero le falta otro año más. Bueno, yo ese tiempo, el tiempo que mío, porque yo tampoco voy a ser propietario de la cosa si me la venden. Voy a hacer, porque nadie puede transferir más derechos que los que tiene. Si me transfiere a alguien que no es propietario, sino que es simplemente poseedor, que lleva 1 año de poseedor, yo, si adquiero la cosa, tampoco voy a ser propietario, voy a ser poseedor. ¿Puedo llegar a adquirir la cosa al fondo? Sí, pero al cabo de 2 años. Pero, ¿puedo sumar mi posesión a la posesión anterior? O sea, si él lleva 1 año, ¿bastará que yo me haga actos posesorios sobre el fondo otro año más? ¿O tengo que hacerlo 2 años? ¿Puedo sumar posesiones? ¿Qué nos dice la profesora Kim? A pesar de que la posesión es un hecho personal que no se puede transferir ni transmitir, sí es posible a veces que el poseedor pueda aprovecharse de la posesión de su antecesor para completar el tiempo exigido para usufructuar. Aquí no hay transferencia ni transmisión, sino solo es la unión de la antigua posesión a la nueva. Esta agregación está sometida a ciertas normas, pero más que eso no nos vamos a meter mucho, solamente vamos a decir que si la adquisición de la posesión es a título universal, es decir, por sucesión de causa muerte, el heredero del poseedor continúa en la misma posesión del causante, pero recuerden que la sucesión por causa de muerte en Roma no era un modo de adquirir, a diferencia de lo que es el día de hoy. Por lo tanto, dice, si el causante era de mala fe, el nuevo poseedor seguirá siendo poseedor de mala fe y no podrá usar. Pero ya son más detalles. Aquí, podemos sumar posesiones si es a título universal o si es a título singular. Si es a título singular, empieza su propia posesión y no puede confundirse con la de su antecesor. Y ahí hay una distinción. A veces se puede sumar, a veces no. Si su antecesor, por ejemplo, a título singular, si su antecesor es un poseedor de mala fe, ello no impide que el actual poseedor pueda usufructuar si es de buena fe, empezando su propia posesión. ¿Se puede sumar? Sí, se puede sumar, pero con ciertas limitaciones. Pero entonces nos va a faltar el estudiante que me diga, oiga, profesor, pero no me ha solucionado el problema. ¿Se puede sumar o no se puede sumar? ¿Se suma la posesión anterior o no? Lo invito a el párrafo 207 del profesor Petit. Habla de la unión de posesión. A ver, no es siempre necesario para usucapir haber poseído por sí mismo durante todo el término fijado. El poseedor puede a veces unir a su posesión la de su autor, es decir, de aquel a quien ha sucedido en la posesión. Y entonces se dice que hay accesio-posesión. Los principios varían a este respecto según que se trate de una sucesión universal, o sea, todo un patrimonio, o a título particular, un bien determinado. Sucesión universal, veamos la regla general. Después de fallecido el poseedor, su patrimonio es recogido por un sucesor universal, un heredero, ¿cierto? Muere mi padre y yo heredo bienes. Pero a lo mejor estos bienes no era propietario, sino que era poseedor. Ahí está el problema. Después de fallecido el poseedor, su patrimonio es recogido por un sucesor universal, un heredero del difunto, continuando de esta manera su posesión, bueno o mal. Ahí continúa. Sucesión a título universal, estamos dando la regla general. El poseedor de la cosa de otro la cede en título particular a otra persona, por ejemplo, en virtud de una venta, de una donación. La regla es diferente. El sucesor a título particular empieza por sí mismo una nueva posesión, independiente de la de su autor. Esa es
la regla general, y después viene una hipótesis particulares, pero que no vamos a entrar. O sea, en determinadas circunstancias es posible sumar la posición anterior, especialmente en la sucesión a título universal. Vámonos a desarrollar un poquito la longitemporal y la longuísima. O sea, acuérdense de estas instituciones que están unidas a la usucapión y que parten con la usucapión de los fondos provinciales, ¿se acuerdan? Pero aquí ya empieza ya a entrar más de lleno, a inmiscuirse en la institución propia de la usucapión. Sigamos al profesor Jesús Escandón, que es clarito. Estas dos instituciones fueron admitidas por el derecho romano. Se consideran que serían de origen griego. Se estima que no constituyen un modo de adquirir el dominio, sino una excepción de la que eran titulares los poseedores de una cosa, que les permitía paralizar la acción reivindicatoria. La longitemporis. Esta institución puede ser considerada una excepción, que se estructura sobre la base de los elementos de la posesión clásica. En su inicio se aplicó para favorecer a ciertas personas que no podían adquirir el dominio por su avión, específicamente a los que carecían del jus comercio. En un comienzo se limitó a los bienes inmuebles, pero luego se concedió también para los requisitos: posesión continua, no interrumpida, a eso se refiere. Tiempo de posesión distinto, 10 años entre presente y 20 años entre ausente. O sea, perfectamente una persona que no tenía el jus comercio, porque acuérdense que estamos viendo la usucapión. ¿Y qué es la usucapión? Es un modo de adquirir del derecho civil, o sea, propia de ciudadanos romanos o de latinos con jus comercio. Entonces, ¿pero qué pasaba con aquellos que no tenían el jus comercio? Bueno, sí, podían usucapión, sí, pero no por la usucapión, sino por esta institución. Y ya el tiempo de posesión no era de 2 ni de 1 año, era de 10 años entre presente y 20 años entre ausente. O sea, 20 años entre ausente, si vivían en la misma provincia presente y si vivían en distintas provincias. El justo título y la buena. Longuísima tempore. Teodosio II, siglo V, le dio aplicación general a esta institución de origen griego, pero poco a poco fue siendo aceptada por los romanos. Consistía en que una vez transcurrido 30 años, ya es alargarlo, ¿no?, sin que una acción, ya sea personal o real, hubiese sido ejercitada por su titular, se extinguía. Vale decir, toda acción que no tuviera un plazo especial dentro del cual debía ser ejercida expiraba a los 30, o sea, ya a los 30 años, ya toda la incerteza que podía haber sobre determinada propiedad terminaba, o sea, ya olvídese. ¿Y hoy? ¿Y hoy cuál es la regla general? ¿Cuándo termina la incerteza? A lo más, a los 10 años. Bien, de esta forma los poseedores por 30 años más, y ahí empieza a explicar, pueden oponer esta excepción contra el propietario, que luego de 30 años de no estar en posesión pretendía recuperar. Fíjense, ¿eh? No era propiamente una adquisición por el transcurso del tiempo, sino que impedía a la acción reivindicatoria del propietario negligente que deja pasar el tiempo y no ejerce su derecho de propiedad. Y a lo mejor lo ejerce cuando la cosa que está siendo poseída por una persona que no tenía el comercio, bueno, la estaba desarrollando. Fíjense que a lo mejor era una tierra inculta. Y el peregrino que no tenía el comercio la empieza a cultivar, la empieza a desarrollar, empieza a criar animales, se fonda fundos, y después la quiere recuperar. Qué injusto, ¿no? Al igual que la longitemporis prescript, no era un modo de adquirir, sino una forma de paralizar la acción reivindicativa. La usucapión con justicia. Contexto. Todos eran ciudadanos, no había diferencias. Y aquí se fundan la usucapión y la prescripción. Se conserva, pero con la longitemporis prescript. Aquí es importante, con Justiniano, los diversos requisitos, fíjense, para la usucapión. Ahí empieza a analizar qué pasó con la longitemporis, la usucapión. Longuísima temporalidad se mantiene, pero con una doble calidad. Si el poseedor estaba de buena fe, aunque no cumpliera con los demás requisitos para adquirir el dominio, se le atribuye a la longuísima temporis prescripción los mismos efectos que la usucapión. 30. Si el poseedor estaba a mala fe, se mantenía la longuísima temporis prescripción como una excepción.
Aquí, aquí hagamos un alto, respiremos y aquí esto lo tenemos que dominar. Requisitos para el usucapión, que fue el antecedente, cómo empieza a desarrollarse esta institución ya alejada del derecho romano hasta nuestros tiempos. Requisitos. Resabile, o sea, ¿sobre qué puede recaer la usucapión? Se voy a recaer sobre todas las cosas, salvo por ejemplo la res extra comercio, las cosas hurtadas, las sustraídas por violencia. Ya algo viene a adelantar el profesor Petit. Los bienes del fisco y de la iglesia, los bienes totales, la red mancipa enajenadas por la mujer sin la autoridad tutora y todas aquellas cuya enajenación estuviera prohibida. O sea, ¿se podía usucapiar? Sí, pero la cosa tenía que tener ciertas características y fundamentalmente no podía hacer estas cosas las que señaláis. Título, justa causa usucapiones. Por justa causa o justo título se entiende todo acto jurídico válido de derecho que hubiera sido por sí mismo idóneo para hacer adquirir inmediatamente la propiedad, pero que por un defecto de forma como la falta de emanciparse para transmitir una res mancipi, o de fondo como la adquisición a non dominosa de un no dueño, solo legitima el comienzo de la posesión. Justa causas, proemptori, cuando se ha comprado una cosa que no es propietario. Cuando se ha comprado una cosa que no es propietario, tengo una justa causa para empezar a poseer y adquirir la cosa por el transcurso del tiempo. Prosoluto, cuando se paga una cosa que no pertenece al deudor. La prodonato, porque piensen usted que la usucapión viene a regularizar situaciones viciosas. Prodonato, bueno, me donaron una cosa, pero el que me lo donó no era el propietario, o sea, y yo además soy poseedor de buena fe, o sea, estoy convencido que sí lo era. La prodote, la prolegato, la prodelicticio, la cosa abandonable. Por fin se denominaba justa causa pro su, o sea, la además, ya era como la regla general, la que además de comprender todas las nombradas, servía para indicar las no designadas con nombre alguno. Los otros requisitos. Ahí se refiere la diapositiva como una discusión si era un modo derivativo originario la usucapión. Y se transmiten los gravámenes, o sea, si una cosa yo empiezo a poseerla con una servidumbre, me hago propietario después de la cosa, luego de tener justa causa, de tener título, de, de haberla poseído por el tiempo. ¿La adquiero con la servidumbre? ¿O la servidumbre se entiende extinguida? Otro requisito. Fides, la buena fe. El requisito subjetivo, la buena fe definida como la creencia leal, la honesta convicción de que no se lesionen intereses jurídicos ajenos a la entrada en posesión de una cosa. La posesión continuada, no interrumpida. Tiempo. Aquí fíjense que hay una modificación. ¿Se acuerdan que en la época arcaica y clásica para los muebles el tiempo era de mueble eran un año y para los inmuebles dos? Aquí ya con Justiniano cambia. Para los inmuebles 10 años entre presente y 20 años entre ausente en la medida que las partes que están discutiendo la propiedad vivan o vivan en la provincia o en distintas provincias. Inmuebles 3 años. Bueno, esta discusión entre los modos derivativos originarios no deja de ser un poquito como bizantina. Cuando se dice bizantina, bueno, se lo dejamos a los intérpretes en realidad. Pero nuevamente, un alumno me va a decir, bueno, pero profesor, pero no me ha contestado. Si yo empiezo a poseer un fondo que me ha sido donado, pero sin realizar la emancipación, sino que simplemente por una tradición, por una entrega. Es decir, yo soy poseedor. Y voy a ser poseedor buena fe en la medida que tenga la creencia de que no lesiono, de un punto de vista de la buena fe, no lesiono derechos. Bueno, pues si ese fondo tenía una servidumbre, por ejemplo, o si la cosa que yo estoy poseyendo estaba dada en usufructo,
Después de cumplido la justa causa, el título, que sea una cosa habilitada, bueno, pero esa cosa que en la cual estaba con gravámenes y yo la quiero como propietario por usucapión, ¿me llevo la cosa con los mismos gravámenes? Nos contesta, fíjense, el profesor Petit en un párrafo bien importante, en el párrafo 209. Efectos del usucapión. Aquí, cuidado, es interesante. A contar del día en que se ha realizado la usucapión, se borra el vicio de la enajenación. Y el poseedor, o sea, se borran los vicios, ¿eh? Y el poseedor llega a ser propietario civil, quedando desde entonces armado de la acción reivindicatoria. Está en la misma situación que si hubiese adquirido la cosa por mancipacio o injurecesio, porque la adquiere tal como estaba en el patrimonio del antiguo propietario, con todas las ventajas que le estaban unidas, pero también con todas las cargas de que estaba grabada. Es así que las hipotecas y las servidumbres establecidas sobre la cosa no se extinguen por efecto de la usucapión. Voy a repetir. No se extinguen por efecto de la usucapión. La usucapión consolida el justo título, que sirve de base a la posesión. De suerte que el adquirente es considerado como el causaviente de aquel que le ha entregado la cosa. Por consiguiente, queda sometido a su respecto a las obligaciones de un comprador si poseía proventore, de un donatario si poseía prodonato, etc. Y hasta aquí hemos llegado la usucapión. ¿La hemos terminado? No, vamos a seguir, pero a medida que vayamos viendo las otras intrusiones.